buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Nancy Hernández, quien es miembro del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Padres y Representantes, FENASOPADRES. En la segunda parte vamos a conversar con Pedro Euce, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Nancy, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Vladimir. Encantada Gracias por la por invitación. venir. Gracias. Bueno, fíjate, Nancy, hay mucha angustia, tanto en la educación pública como en la educación privada, por el funcionamiento del sistema educativo, pero en el caso de la educación privada existen algunos temores de que muchos colegios no aguanten el peso de la crisis. De hecho, aparte de la deserción escolar, está el asunto del pago de los salarios a los trabajadores, a los profesores, a los trabajadores, en fin, el mantenimiento de la infraestructura, los útiles, en fin, tantas cosas que rodean pues el hecho educativo. Y me gustaría que comenzáramos por eso. Sí, yo quisiera que antes de comenzar manifestar nuestra solidaridad con Iván Uzcategui, el presidente de la FSU de la Universidad de Carabobo, quien arbitrariamente fue detenido esta mañana. Y por supuesto nuestro rechazo a ese tipo de prácticas que son violatorias de la libertad y de los derechos fundamentales. Iván es un muchacho estudiante, y por supuesto como todos los estudiantes que han pasado por este país, un dirigente estudiantil de alta valía, y resulta altamente sospechoso que justo en la víspera de elecciones estudiantiles, de cogobierno y de organismos estudiantiles en la Universidad de Carabobo, su principal líder sea detenido de manera arbitraria bajo ninguna acusación. Esperemos que la protesta efectiva que están haciendo sus compañeros en la universidad durante el día de hoy surja efectos para que sea liberado de manera inmediata, porque no hay ninguna acusación contra él. Pero sobre lo que decíamos, que digamos es la parte... ¿Qué cuerpo lo detuvo? No sabemos todavía, solamente sabemos que fue detenido. Aparentemente fue una comisión policial, no nos han dado información, pero sí fue esta mañana a primera hora. Vamos a estar pendientes de ese caso. Sí. Bueno, y quienes fuimos dirigentes estudiantiles, por supuesto, ese tipo de temas nos sensibilizan, obviamente. Pero vamos entonces, si eso es educación superior, vamos a lo que como Fernando Sabater diría, la educación inferior, que no es tal, sino es la educación básica. Así es. Y que tiene que ver con la resolución que de manera compulsiva ordenó el gobierno en fecha 3 de octubre de este año, es decir, ya ha avanzado, ya ha comenzado el año escolar, que no fue publicada sino hasta el 18 de octubre en Gaceta Oficial, aun cuando aparece con fecha 15, pero fue el 18 de octubre que aparece esta resolución 0027, que pretende violar el derecho soberano de los padres y representantes de decidir en asamblea general de su comunidad educativa cuánto es el costo de la inversión en su proyecto educativo. Esto además aparece enmarcado más que en las resoluciones propias del Ministerio de Educación, en el caso de la 114 y otras que anteriores a ella se habían ejecutado, aparece enmarcado dentro de lo que son la ley de precios justos y la ley de precios controlados de esta última ley, como si la educación, en primer lugar, no fuese un derecho humano, un servicio público que el Estado venezolano está obligado a garantizar, que no lo garantiza, por supuesto, pero que además en este momento pretenden utilizar el mismo tabulador para bienes y servicios, para infraestructura, para bienes de consumo, para el sector educativo. Eso es absolutamente aberrante, en primer lugar, y en segundo lugar, nosotros siempre hemos catalogado esta resolución de absolutamente ilegal. ¿Por qué decimos ilegal? Porque esto es un acuerdo de que padres y representantes, habiendo ya una resolución, debían entablar directamente con el ministro de Educación y no con la SUNDI, y por supuesto menos con la vicepresidencia de la República, que no tiene competencia para esta... Se supone que para eso está el Ministerio de Educación. Para eso está el Ministerio de Educación. Además, la Ley Orgánica de Administración Pública, en su artículo 38, taxativamente expresa que cuando hay ministros del área, no se pueden delegar ni firmas ni competencias, sino exclusivamente para el ministro del área. Pero ¿de qué va esta resolución 0027? Bueno, en primer lugar, obliga de manera compulsiva a todas las instituciones educativas, estén asociadas a no a cámaras y fundaciones, todas las 4.890 planteles educativos de educación básica del sector privado en Venezuela, que van desde maternal hasta las unidades educativas que contemplan educación media hasta su último año, a inscribirse en la plataforma Patria. Eso es una violación al derecho de asociación porque la gente se inscriba o no se inscribe, pero no puede ser ordenado de manera unilateral. ¿Y cuál es el objeto de que se inscriban en la plataforma Patria? Supuestamente, esta obligación de inscribirse en la plataforma Patria es para gozar de unos beneficios que todavía no alcanzamos a determinar cómo se concretan, para complementar
el salario que ganan los docentes del sector privado y el personal, por supuesto, de administrativo y obrero, todo el que trabaja allí en el sector privado, a complementar hasta llegar al salario mínimo o hasta cumplir con la escala que el tabulador del ministerio, ojo, un tabulador de manera unilateral que establece el ministerio, no es el tabulador de las convenciones colectivas del sector docente que determine el ministerio. Pero resulta que ese tabulador que establece el ministerio está muy por debajo de lo que en el mes de julio y en el mes de septiembre las asambleas de padres y representantes aprobaron para su personal docente, obrero y administrativo. Nuestro personal docente en el sector privado está por encima de los 3 salarios mínimos. Y muchos de estos trabajadores administrativos y obreros también. Ahora, el objetivo de esto es evitar quizás la deserción de educadores del sector público al sector privado. ¿Será eso? Siempre ha sido así. Además, el maestro es uno solo. El maestro trabaja en el sector oficial y en el sector privado. Pero como la educación es una sola, el maestro es una sola. ¿Qué pasa? En el sector oficial, en este momento, todas las centrales, federaciones y sindicatos del sector educativo, de los docentes, están reclamando que se respete la Convención Colectiva de Trabajo, porque con esta reconversión y este decreto de salario mínimo del presidente de la República fue una igualación hacia abajo. Pero lo que es más grave es que esta resolución contempla un salario tope absolutamente inconstitucional, porque lo dice claramente. De ninguna manera los docentes ni el personal de las instituciones privadas podrán devengar sueldos superiores a los establecidos en el tabulador del ministerio. ¿Y cuál de hecho es el tabulador del ministerio? El que está estableciendo entre 1 y 3 salarios mínimos para el sector docente. Es decir, gente que tiene formación de posgrado, de doctorado, de postdoctorado. Es la tabla rasa, pues. Es igualar hacia abajo. Y por supuesto, en las asambleas de padres... Eso va contra el espíritu de la contratación colectiva, ¿no? Y de la propia tradición. Y contra la Constitución, porque la Constitución lo que establece es un salario mínimo. De ahí para arriba cualquier escala puede establecerse. Además, si yo requiero y quiero retener talento académico en mi institución educativa, por supuesto yo puedo hacer la mejor oferta. Por supuesto, la mejor oferta. Pero además, la resolución no establece en ninguna parte cualquier inversión, innovación. Ahora, ¿y qué impacto puede tener, Nancy, esa resolución en la vida concreta de la escuela? No, desde el punto de vista económico, ninguno. Eso más bien es una camisa de fuerza para deteriorar todavía el único sector de educación que está ofreciendo educación de calidad. Nuestra educación en general está muy disminuida. Pero el ministro Isturbe, en lugar de ocuparse, como debe hacerlo, del 80% de los casi 15.000 instituciones educativas que dependen del Ministerio de Educación de acuerdo con los ámbitos de gobierno local, estatal o nacional, pero que son instituciones oficiales, no se ocupa de eso y pretende además acosar al sector privado. Aquí pregunta Fertoro, ¿qué puede opinar sobre los colegios que están cobrando las mensualidades en dólares? Esa es una decisión, y yo no creo que haya, ojo, nosotros tenemos un tipo de colegios acá en Venezuela de diferente variedad. Recordemos que nosotros tenemos colegios binacionales que tienen un funcionamiento distinto al que tiene la parte venezolana de esos colegios. Nuestras leyes establecen que por cualquier institución que presente un proyecto educativo de acuerdo con el gobierno alemán, el gobierno francés, el gobierno norteamericano, tiene que tener su contraparte venezolana. Esa contraparte venezolana está cobrada en bolívar y también la contraparte extranjera, digamos, la parte de la otra nación. Sin embargo, hay Pero, por ejemplo, así como se queja mucha gente de que le quieran cobrar en petro algunas cosas, cobrar en una moneda que no es la de curso venezolano. No es la de curso legal, además que todo se tiene que cobrar en bolívares. Pero lo más importante de esto, más que el problema económico, es la decisión vulnerada de los padres y representantes, que cada quien decide en asamblea. Ahora, ¿cómo quedan aquellos, por ejemplo, en el caso de aquellos representantes que tienen sus hijos de hace 5 o 6 años, porque son escuelas que comienzan desde el preescolar hasta incluso bachillerato, y de repente llegan a una asamblea donde deciden una